Carrera de Licenciatura en Deportes y Educación Física de la Universidad UDEO. Reciban un cordial saludo de un servidor de ustedes, licenciado José Ricardo Aceituno Ochoa. Tengo a mi bien pues impartirles el curso de Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo. En la clase del día de hoy voy a tratar de explicar de una manera un poquito breve y concisa la presentación que ha sido subida al aula virtual. El título de la clase número 6 correspondiente al tema de la semana es el macrociclo de entrenamiento, pero específicamente lo vamos a abarcar desde un nivel general, hablando entonces del plan gráfico y el plan escrito. Tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de plan gráfico, estamos hablando del propio macrociclo de entrenamiento. Cuando hablamos del plan escrito, es el detalle que se va a dar escritamente de todo el macrociclo que nosotros tengamos o que vayamos a trabajar con nuestros atletas durante el año. Entonces quisiera empezar diciendo de que existen diferentes tipos de planificación, como ustedes lo han visto, diferentes tipos de macrociclos de entrenamiento. En este caso, pues existen planificaciones convencionales o simples, como se les conoce. También ya la pudimos detallar en alguna de las clases anteriores. También el ATR, que es un tipo de planificación deportiva que se aplica específicamente a deportes de conjunto. También se puede adaptar a algunos deportes individuales en donde las competencias fundamentales pues son un poquito más continuas. Tenemos también el macrociclo integrado, tenemos de altos rendimientos, de campanas y de bloques, pero los más usados en el entrenamiento actual, en el deporte, son estos dos: la planificación convencional y la planificación por medio de ATR. Ya lo pudimos ver específicamente cada uno de ellos detalladamente en clase a clase, en las clases anteriores. Entonces quisiera decir también de que según García Manso, pues la planificación es una acción clave en el proceso de entrenamiento. También, según García Manso y Cole, nos dice que la planificación representa el plan o proyecto en donde se materializa todo lo puesto en sí, tanto en el macrociclo como también en la planificación escrita. Es un proceso también de entrenamiento de un deportista para poder lograr un objetivo determinado. Obviamente esto se aplica para los atletas específicamente para de alto rendimiento, pero también lo podemos hacer en las categorías inferiores si estamos trabajando un proceso de formación con bases. Entonces podemos decir de que en la elaboración de la planificación existen específicamente dos aspectos súper importantes, como les decía, que es la planificación escrita, por decirlo así, y la planificación por medio de un macrociclo, o sea, la planificación gráfica. En estas representaciones, pues debemos de saber de que el plan de entrenamiento siempre debe ser individual, debe de ir apegado o adaptado a objetivos, a tareas y características particulares de cada uno de los deportistas en sí, en dependencia del deporte, ¿verdad? Entonces debemos de saber también de que en un plan de entrenamiento, pues el macrociclo pues es una parte fundamental para poder plasmar en él lo que nosotros como entrenadores queremos obtener con nuestros atletas que tenemos a cargo. Es ahí en donde a través de esa unidad de tiempo podemos saber de que un macrociclo está compuesto desde, si es un convencional simple, puede ir a través de 42, 43, 44 hasta 47 semanas. Hablando en términos generales, podemos hablar de que un macrociclo integra el tiempo de un año de trabajo, obviamente bien planificado, en donde se va a establecer y plasmar cada uno de los objetivos, tareas que nosotros queremos desarrollar en el atleta, mantener y obviamente pues poder demostrar en cada una de las competiciones que se vaya a tener durante el año. También es este macrociclo en donde tiene por objetivo principal el poder desarrollar una forma deportiva, o sea, obtener el performance de nuestros atletas que tenemos a cargo. Por su duración, pues nos menciona acá, pueden ser trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales, etcétera. También así existen macrociclos convencionales simples que pueden ser de doble o triple periodización. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser de un año, de 2 años o 2 años y medio, cada uno en procesos correlacionados, ¿verdad? Cuando tenemos atletas que llevan un seguimiento.
de entrenamiento. Tenemos también que saber de que exactamente el macrociclo pues se compone de diferentes componentes, valga la redundancia. Uno de estos pues son los mesociclos. Los mesociclos, como bien ya lo estudiamos también en una clase, pues son aquellos que nos van a garantizar el desarrollo de capacidades o habilidades, ¿verdad? Y la clasificación de los mesociclos pues la tenemos acá. Cada uno de ustedes también ya tiene otras. Los mesociclos se dividen en entrantes, introductorios, básicos desarrolladores, básicos estabilizadores, preparatorios de control, precompetitivos, competitivos y restablecedores. Cada uno de ellos pues obviamente lleva su función y se pueden colocar, por decirlo así, en diferentes espacios de periodos, ya sea periodo preparatorio, periodo competitivo o el periodo de tránsito. Debemos de saber cada una de las características de los mesociclos para poder tener en cuenta lo que queremos alcanzar a través de la plasmación de ideas en el macrociclo de entrenamiento. Recuerden que un macrociclo de entrenamiento se divide en tres grandes periodos: el periodo preparatorio, el periodo competitivo y el periodo de tránsito. En cada uno de esos periodos, pues obviamente se deben de colocar mesociclos, cada mesociclo con su característica propia al periodo en donde se va a ubicar, y también se va a componer de microciclos. Los microciclos son no unidades, sino que son parte de los mesos, o sea, dependen de los mesociclos de entrenamiento. Los microciclos llevan una relación con los mesociclos. Estos se caracterizan por las cargas, o sea, el cambio de cargas según la característica de cada microciclo. Con respecto a la duración, puede durar desde 2, 3 hasta 10 días. Por lo general, en el entrenamiento actual, pues se establece que un microciclo pues abarca una semana. Hablemos de lunes a sábado, por decirlo así. Entonces, en base a eso se trabaja 6 días. Se establece como microciclo. Para no entrar en detalle, y un mesociclo puede ser desde 1 hasta 2 meses aproximadamente. Por eso, de ahí deriva lo que es el nombre de mesociclo. Bien, de microciclos, los tipos de microciclos, pues ya sabemos, también tuvimos una clase específicamente para eso, y tenemos los microciclos de preparación general, especial, ordinarios, corrientes, de choque, de aproximación, competitivos y de restablecimiento. Los de aproximación podrían ser también los conocidos como precompetitivos, ¿verdad? O sea, el nombre va a variar según diferentes actores, pero la característica de los microciclos y obviamente los mesociclos se mantiene. Esta gráfica que vemos acá en la pantalla concluye lo que debemos de entender para la elaboración de un macrociclo de entrenamiento. Acá podemos observar que cuando hablamos de temporada estamos hablando de 2, 3 años. Entonces podemos utilizar ya sea un macrociclo o más de un macrociclo, en dependencia puede ser un macrociclo que sea extendido, ¿verdad? Uno de doble periodización o de triple periodización. Tenemos también que el macrociclo se compone de mesociclos, y los mesociclos también componen a los mesociclos, y los microciclos se componen de sesiones de entrenamiento, o sea, el trabajo diario. Vamos hasta ahí con respecto a lo más importante que es del macrociclo. Acá estas diapositivas nos reflejan de que lo que les he comentado, los componentes del macrociclo, los tres periodos que les decía, y cada periodo pues obviamente tiene su subdivisión, por decirlo así. El periodo preparatorio se subdivide en dos etapas: la etapa de preparación general y la etapa de preparación especial o específica, como queramos llamarlo. También el periodo competitivo se divide en dos periodos: en la carga precompetitiva o la etapa precompetitiva, como queramos verlo, y en la etapa competitiva. Periodo de tránsito es un periodo de descanso activo, cuando el atleta hace ejercicio como natación, por ejemplo, u otra actividad que sea de recreación, pero que obviamente esté bien planificada y que permita al atleta mantener, aunque sea residuos de lo que se trabajó durante todo el año, para poder empezar un nuevo macrociclo de entrenamiento, un nuevo plan de trabajo, obviamente con cierto residuo de capacidades
básicas físicas que se han obtenido durante todo el macrociclo anterior. En conclusión, podemos ver esta imagen de lo mismo que les he estado diciendo. El macrociclo se compone de mesociclos, de microciclos, de sesiones de entrenamiento, etc. Y acá hay un ejemplo de un plan gráfico o macrociclo, como queramos llamarle, de doble periodización. Si se dan cuenta, este abarca cierto tiempo, aproximadamente 47 semanas. Estamos hablando de un año, desde septiembre, por ejemplo, del año 2019 hasta julio del 2020. Acá, si se dan cuenta, es de doble periodización porque nos da la oportunidad de que nosotros trabajemos normalmente como que fuera dos macrociclos convencionales en uno solo. Pero la diferencia es de que en el doble bloque o en la doble periodización o en la segunda parte podemos ver de que el periodo preparatorio y el periodo competitivo es mucho menor que en el anterior. Obviamente se dice que en este tipo de plan de macrociclo de doble periodización, en el primer periodo, por decirlo así, del macrociclo, es en donde se obtienen y se ganan los mayores componentes de las capacidades básicas. Entonces debemos de tomar en cuenta eso. Ya tuvimos una clase con respecto al macrociclo. Lo que quiero darles a entender es de que cuando nosotros ya tengamos previamente, como vemos acá en la imagen, establecido nuestro macrociclo de entrenamiento, entonces es ahí en donde nosotros procedemos a realizar la otra parte. No una parte gráfica como la que estamos viendo, sino que una parte escrita. Esto lo podemos realizar nosotros como entrenadores a través del programa de Word. Empezamos a elaborar una recopilación de información, también a elaborar objetivos que van a ser los que van a necesitarse para el siguiente trabajo que vamos a tener. En este caso yo les metí un plan gráfico de entrenamiento de doble periodización 2019-2020 para que ustedes se den cuenta más o menos cómo se maneja el plan escrito. Si se dan cuenta, tenemos en la primera parte del plan gráfico los dos periodos, periodo preparatorio y periodo competitivo. En la segunda periodización iniciamos nuevamente con un periodo preparatorio dentro de un solo macrociclo. Entonces es ahí en donde nosotros podemos ir caracterizando cada uno de los periodos, cada una de las etapas, cada uno de los mesos, cada uno de los micros, cada una de las sesiones de entrenamiento a través de un plan escrito como el que vamos a ver a continuación. ¿Qué es un plan escrito? Un plan escrito, pues obviamente, como lo vemos acá en la diapositiva, pues dice que describe cuantitativamente el abordaje de los distintos componentes del entrenamiento deportivo de la temporada anterior. En este caso, vamos a enfocarnos en el primer periodo del macrociclo que les mostré en la diapositiva anterior. Vamos a realizar una breve descripción de generalidades de la temporada, o sea, todo lo que nosotros pasamos, cómo lo obtuvimos, cómo vimos, si funcionó la aplicación o no de ciertos microciclos o mesociclos, etc. Y vamos, después de tener esa breve descripción de generalidades de la temporada, podemos establecer también escritamente, bueno, en el macrociclo anterior, 2019, en la primera periodización que tuvimos, pues trabajamos con los atletas, establecimos ciertos objetivos, alcanzamos tales competencias, nos posicionamos en tales lugares, etc. A raíz del trabajo que se realizó en el macrociclo anterior o en la periodización anterior, procedemos procedemos a establecer los objetivos que regirán el macrociclo para el año 2020. Entonces, con esa breve descripción de generalidades de la temporada, nos pasamos entonces a describir el macrociclo con el que vamos a trabajar. En este caso, nos vamos a enfocar en el del 2020. Entonces, vamos con una relación de cumplimiento de objetivos. Si en el macrociclo anterior yo escribí dentro del periodo preparatorio, en la etapa de preparación general, desarrollar la resistencia en un
70% a los atletas que tengo a mi cargo, etcétera. Ese sería un objetivo. Entonces, en la relación del objetivo que voy a establecer ahora tiene que estar con el anterior. Ahora sería desarrollar en el atleta un 80% la resistencia. Eso sería un incremento del 10%. Si se dan cuenta, sigo trabajando con el mismo grupo de atletas o de deportistas, entonces no puede variar mayor cosa. Tengo que traer un proceso. Si en el año anterior, por ejemplo, yo trabajé con ellos resistencia y alcancé que ellos ganaran un 70%, este año tengo que establecer un objetivo superior, porque obviamente cada planificación eso persigue, que podamos ir progresando, que podamos ir logrando obtener en el atleta una condición física mejor que la anterior, ¿verdad? Para eso se planifica, para eso se entrena. Entonces la relación de los objetivos es casi la misma. Se va incrementando, se va jugando, obviamente visualizando ciertos alcances mayores para poder trabajar con lo que ya tenemos de conocimiento en el macrociclo anterior, pero poder mejorar un poquito más o poder agregar o realizar ciertos cambios que ahora sí van a permitirme el poder realizar un buen trabajo y obtener muchos mejores resultados que en el macrociclo anterior. Tenemos de que también tener un cumplimiento de volúmenes de trabajo anual. O sea, eso sí es fundamental, de que si usted establece ya sea volúmenes o intensidades, que trate de cumplirlas para que usted tenga la certeza de que si su macrociclo o lo que usted plasmó en su macrociclo de entrenamiento está siendo funcional o no para la atleta, ¿verdad? Entonces, trate de cumplirlos. Porcentaje de trabajo por contenidos, ya sea físico, técnico, psicológico, competición teórico, eso también. Trate de establecer porcentajes que sean reales, que usted sepa que va a cumplir, pero también que vengan con relación a lo que usted aplicó en la temporada pasada o en el macrociclo anterior, ¿verdad? Y tiene que también describir la cantidad de semanas programadas que usted va a necesitar para poder desarrollar el macrociclo de entrenamiento. Y una relación de objetivos deportivos alcanzados, lo que le decía, si obtuve, por ejemplo, segundo lugar en Juegos Nacionales, en esta vez yo me voy a planificar que necesito ser campeón de Juegos Nacionales y clasificar a Juegos Centroamericanos. Alguna dificultad para la ejecución de la planificación programada, pues siempre tiene que prever usted, dado caso, pues algunas amenazas o debilidades que pueda tener dentro de como algo externo o interno posiblemente dentro para poder llevar a cabo ese macrociclo de entrenamiento. Puede ser desde instalaciones deportivas o cualquier situación que pueda estar pasando con alguno de los atletas. Todo eso se tiene que prever dentro del plan escrito. Entonces, a raíz de eso, pues en sí esto sería la base del plan escrito. Esto llevaría lo que estamos viendo en la diapositiva. Entonces, acá nos da más o menos cuáles serían los objetivos deportivos, caracterización de los deportistas. Hay que caracterizarlo, obviamente, si usted va a tener, por ejemplo, 3 atletas a su cargo y va a aplicar un macrociclo de entrenamiento a esos 3 atletas, caracterice, o sea, describa. Tiene que decir, bueno, tengo a un grupo de 3 atletas entrenando en el deporte de fútbol, por lo tanto, pues voy a detallar cada uno de ellos. Primero, pues hay que hacer fichas deportivas en donde vayan todos los datos, como vemos acá. Primero, José Ricardo Aceituno Ochoa, edad, tanto, altura, peso, talla, etcétera. Tiempo dedicado como deportista, tiempo profesional, experiencia, todos los aspectos que usted tenga de su atleta. Eso le va a ayudar a usted a que usted pueda trabajar en base a lo que él ya tiene ganado, su experiencia en el deporte, etcétera, y poder aplicarle un nuevo trabajo. Todo eso lo tiene que caracterizar en el plan escrito. Así de los 3 atletas, si solo tiene 3. Si tiene más, entonces de todos. Pero lo más fácil es crear una ficha con datos personales, así los va metiendo a todos y los va clasificando y eso ya forma parte de su plan escrito. También pasamos a otra parte, los objetivos. Hay que hacer objetivos para todo. Vamos a tener la última clase, la clase 7 si no estoy mal. Seguro en sus pantallas ustedes al inicio van a ver clase 5, pero esta es continuación de la clase anterior, entonces nos corresponde como clase 6, pero pues está unada todavía con la clase 5, porque es una relación
estrecha que tienen, bueno, inclusive desde la clase 4, 5 y esta que es la 6, ¿verdad? Tenemos que hacer objetivo de todos. Tenemos que hacer un objetivo para el macrociclo general, luego en cada uno de sus periodos, luego en cada una de sus etapas, luego en cada uno de sus mesociclos, luego en cada uno de sus microciclos, etc. Eso es fundamental para un plan escrito. Entonces vamos a tener a bien el poder meter todo eso detallado, escritamente, a través de Word, para poder contemplarlo tanto gráficamente y entenderlo también escritamente, ¿verdad? También vamos a escribir todo, detallar el tipo de pruebas físicas que vamos a realizar o de los test, etcétera, que les vayamos a realizar a los atletas. Por ejemplo, si usted va a aplicar un test médico, entonces tiene que decir, se les va a aplicar un test médico a los 3 atletas en donde se les va a hacer un examen completo de heces, de orinas, etcétera, para poder verificar de que en qué estado de salud están y poder en base a ello descartar cualquier tipo de enfermedad, etcétera. Todo eso. Si es un test físico, pues se van a aplicar pruebas de flexibilidad, de fuerza, velocidad, el test que se va a aplicar para la flexibilidad es el test, etcétera, y así. El test que se va a aplicar para la resistencia o el VO2 máximo es la prueba de Cooper. La prueba de Cooper consiste y empieza a detallar todo de una manera escrita. Test psicológicos, etcétera. También qué métodos usted va a utilizar o medios para la preparación del deportista. Por ejemplo, acá vemos de las capacidades que se van a desarrollar, fuerza, velocidad, etcétera. Entonces, ¿qué métodos usted va a utilizar? ¿Cuál va a ser su forma de poder orientar su trabajo durante todo el tiempo que lo vaya a hacer? Acá también tenemos un plan de acción, más o menos eso es como un cronograma de responsabilidades, donde qué es lo que va a hacer, quién va a tener a su cargo esa actividad y en qué fecha se va a hacer. O si se va a mantener así permanente, como dice aquí, en todo el proceso del macrociclo. Acá podemos ver el volumen del trabajo. Obviamente tenemos que saber los niveles de intensidad y porcentajes de volumen de trabajo e intensidad anuales. Acá si vemos en las diferentes categorías o en el grupo que nosotros tengamos. También tenemos que describir quiénes van a formar parte de nuestro equipo de trabajo. Puede ser desde el técnico, asistente técnico, preparador físico, médico, masajista, nutricionista. Inclusive podemos elaborar una descripción de cada uno de ellos, qué experiencia tienen, en qué ha trabajado, etcétera, para tener todo en la planificación escrita. También los materiales con los que se van a necesitar para poder realizar el plan. El plan escrito, como lo vemos acá, parte del calendario de competencias. O sea, lo primero que usted tiene que tener es saber cuándo va a competir fundamentalmente, cuáles son los clasificatorios o competencias fundamentales o competencias estrictamente importantísimas. Eso usted es lo primero que va a plasmar. Entonces, a base de eso, usted va a distribuir el resto del trabajo para poder obtener lo mejor, poder aplicar las cargas y poder obtener el máximo estado del atleta en la competencia fundamental que usted haya decidido establecer. Como lo dice acá en estas diapositivas, pues el plan escrito nuevamente hace hincapié en que usted tiene que hacer una introducción breve de la reseña del equipo o del macrociclo anterior, en dependencia de cómo usted lo esté trabajando. Luego realizar un análisis crítico del macrociclo terminado. Luego un estado actual de la preparación. Con estos pasos usted tiene como tarea el poder elaborar un plan escrito. Recuerden que ya tuvimos una tarea de un macrociclo de entrenamiento, entonces puede utilizar ese macrociclo de entrenamiento que usted ya entregó y ya solo es de realizarlo en su modo escrito. Entonces usted empieza a detallar todo el macrociclo que usted tenga para poder entregar la tarea correspondiente. Hasta aquí, compañeros, pues sería lo más importante, sería de que en la clase virtual pues podamos tener un poquito la idea de lo que se quiere obtener. Entonces, en sí tenemos las pautas o los pasos a seguir para poder elaborar el trabajo que necesitamos para la
siguiente semana. Entonces deseo que todos estén bien. El plan gráfico pues ya no vamos a detallar porque tuvimos la oportunidad de trabajar. Por ejemplo, si usted trabajó un macrociclo de entrenamiento del deporte de natación, empieza a hacer su plan escrito. Entonces ya empieza a hacer la reseña del equipo, una reseña también breve del macrociclo anterior. Como obviamente no tiene, usted se inventa algo en el macrociclo anterior, trabajamos esto y logramos esto. Actualmente pues vamos a trabajar un macrociclo de entrenamiento para el deporte de natación, periodización simple, está compuesto de 3 periodos, periodo preparatorio, competitivo, tránsito, también está compuesto de las siguientes etapas. En los meses se va a desarrollar, en los meses tales a tales, se van a utilizar los siguientes mesociclos y se van a utilizar 33 microciclos, los cuales son ordinarios, etcétera. Usted empieza a describir todo su macrociclo de entrenamiento y si se da cuenta acá tiene volúmenes de carga por microciclo y controles de entrenamiento, entonces usted puede describir todo lo que está viendo acá. Eso es un plan escrito. Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima. Bendiciones.